Hola, hoy les traigo palabras de bendición y no de maldición. Hoy vamos a ver o vamos a desenmascarar esas personas que dicen que pueden perdonar nuestros pecados. ¿Cómo lo podemos decir? Una gran blasfemia lo que dicen, porque hay que ver en las escrituras cómo lo dice, ¿sí? Y el discernimiento que tiene la palabra. Pero nos vamos a adentrar en la palabra. Y hoy por hoy no hay un ser humano que pueda quitar pecados, como en los tiempos antiguos. Antes de la muerte del Señor Jesús, fue dicho por el Señor que si alguien comete pecado con su hermano, el hermano debe perdonar hasta 70 veces 7 los pecados de su hermano, pero en contra de uno. No que yo pueda quitar pecados de alguien que se confiesa con alguien, porque no quedó estipulado, no quedó escrito. Vamos a entrarnos en Mateos 18 y vamos a leer del 18 al 27. Y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dijo el apóstol Pedro. Pero el Señor Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, si a ti hay alguno que tiene una gran deuda contigo, bajo cualquier circunstancia, y quiere él hacer un trato contigo para pagarte, escúchalo. Pero si él te dice: no tengo cómo pagarte, él dice: no tengo cómo pagarte, deberemos de perdonar toda su deuda. Porque si tú ya conociste la verdad, no puedes aplicar el ojo por ojo ni diente por diente. Porque eres nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, si tú estás en una congregación o una religión, pero tu guía te dice: ¿por qué lo vas a perdonar?
si te costó tu trabajo ese dinero? Él fue y te lo pidió prestado y te dijo que te iba a pagar. Entonces, si tu guía X te dice que no le perdones la deuda porque te tiene que pagar, y cuando te pague tú tienes que dar aquí en nuestra congregación una ofrenda. Imagínate si te piden un diezmo. ¿Será esa la intención de tu líder? Porque si ya conocimos la verdad, ya nos bautizamos. Y el bautizo es símbolo de la muerte del Señor Jesús, porque el bautizo significa sumergir. El profeta Juan el Bautista bautizaba en agua. Todos nos debemos de bautizar, porque así conviene, dijo el Señor Jesús cuando le dijo a Juan el Bautista, bautízame. No, Señor, ¿cómo es posible que tú me pidas que yo te bautice si yo necesito ser bautizado de ti? Y el Señor Jesús le dijo, bautízame, porque eso conviene. Porque Él estaba dando la muestra del verdadero bautizo. Y porque Él iba a ser muerto. Y todos nosotros necesitábamos matar en nuestra vida al viejo hombre mañoso que tenemos. ¿Y cómo lo íbamos a matar? Porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que ser nueva criatura, nacer de nuevo. Y Nicodemo, el sacerdote, le dijo, ¿y cómo puedo nacer de nuevo si ya soy un hombre viejo? Y el Señor Jesús le dijo, tú, siendo fariseo, eres maestro, eres sacerdote, te hablo de las cosas terrenales y no comprendes, no entiendes. Ahora, si yo te hablara de las cosas celestiales, bueno es nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedes nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre siendo viejo? Lo que él no entendía, no comprendía era que se tenía que bautizar. Y bautizarse tenía que sumergir al hombre viejo para que cuando saliera naciera una nueva criatura en Cristo. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y esa representación de que nosotros estamos arrepentidos de una vida pecaminosa que hemos llevado, es cuando nosotros nos debemos de bautizar, matando al viejo hombre, enterrándolo y naciendo como una criatura nueva. Eso es lo que no han comprendido una gran religión que tiene muchísima gente y bautiza rociado, no sumergido. No matas al viejo hombre, pero ellos chocan con la palabra porque desecharon la piedra principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos tomaron la piedra que es Pedro, el apóstol, lo convirtieron en piedra fundamental de la iglesia. Desecharon a Cristo Jesús, por eso la palabra dice que ellos chocan con la palabra, porque no disciernen. ¿Y por qué desecharon?
al mero dador de la vida. El único, que puede quitar los pecados del mundo no es Pedro el apóstol, porque él fue muerto por los romanos, y si murió, ya no tiene nada que hacer, absolutamente nada debajo del sol. Y él no dejó descendencia, y ni tampoco dejó sucesión apostólica, ni mucho menos papado, o algún tipo de sacerdocio en la tierra. Porque el único que lo puede establecer es Dios, no el apóstol Pedro. Porque Dios Padre cambió el sacerdocio terrenal por un sacerdocio espiritual en el orden de Melquisedec. Si hay un sacerdocio terrenal, ese es el sacerdocio en el orden de Aarón, porque ellos no recibieron al Señor Jesús como Mesías. Y el sacerdocio de Aarón siguen esperando al Mesías, pero a ellos les llegará el falso Mesías, porque el Mesías ya vino, ya vivió en la tierra entre nosotros, ya murió y ahora vive por los siglos de los siglos, para no morir nunca. Es por eso que en este mundo presente no existe ningún nombre de hombre que pueda representar a Dios como lo fue Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de la tierra de los egipcios, guiados por el Cristo de la gloria. Y como ellos deshonraron a Dios porque empezaron a adorar imágenes, Él los abandonó. Los hizo navegar por 40 años en el desierto, hasta llegar a la orilla de la prometida tierra, y ahí pereció Moisés. Moisés ya no cruzó el río del Jordán, murió antes. Ahí murió Moisés. Y el que introdujo el pueblo de Israel a la tierra prometida fue Josué. Y Dios prometió que haría un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y todo eso tiene sustento de la palabra de Dios, no como el falso sacerdocio romano que no tiene sustento de la palabra de Dios. Porque todo debe de tener sustento. Yo soy un predicador de la palabra. No soy un pastor. No soy un evangelista. No soy un profeta. No soy un apóstol. Soy un predicador de la palabra. El sustento de la palabra de Dios, que hizo un nuevo pacto, lo estableció desde Jeremías en el Antiguo Testamento. En Jeremías 31, vamos a leer del 31 al 36, y dice así la palabra: He aquí que vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El Señor Jesús dice: tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero el hombre terrenal, que era el guía, era Moisés.
Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya no tablas de piedra. El primer pacto estaba establecido, las leyes en tablas de piedra. Y Dios lo escribió con su dedo. Pero aquí dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero ahora las leyes daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Para aquellos que dicen que son pastores, que son evangelistas, que son apóstoles, que son profetas, dice la palabra, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno. Porque perdonaré la maldad de ellos. No un falso sacerdote católico. Dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho el Todopoderoso, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Dios de los ejércitos es su nombre. Dios no dejó a ningún hombre como guía para su iglesia. No. El único que quedó se llama Jesús y es el Espíritu Santo, porque dijo el Señor Jesús, mi Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre. Así es que el Espíritu Santo tiene el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús dice en Juan 14, en Juan 17, donde está haciendo una oración por sus apóstoles. Padre, he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál es el nombre que dio a conocer el Señor Jesús? Jesús. Yeshua. Ese es el nombre que dio a conocer. Y dice, Padre, he dado a conocer tu nombre. Y el Padre dijo que le iba a dar un nombre a su Hijo, que es por sobre todo nombre, y toda persona se arrodillará delante de él. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están abajo del agua, de la tierra. El Padre se llama Jesús, el Espíritu Santo Jesús, el Hijo Jesús. El Hijo es Hijo de Dios. María no es madre de Dios, es madre del Hijo de Dios. Porque el Señor Jesús fue 100% hombre
y 100% Dios. Cuando Él iba a morir en la cruz del Calvario, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque había sido el ungido de Dios. El Espíritu de Dios vivía en Jesús, en el Hijo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor Jesús en la cruz del Calvario estaba a punto de cargar con todos los pecados de todos aquellos que hemos nacido en este mundo. El Hijo cargó con todos los pecados. El Padre no tiene relación con el pecado. El Hijo de Dios sí lo tuvo, porque Él cargó con todos los pecados. Y el Hijo de Dios es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y sigue diciendo, si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Eterno, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Pero hasta el día de hoy, Dios ha sostenido a Israel vivo, de pie, porque Él lo sustenta. ¿Quieres otra cita de la palabra de Dios que lo sustente? Que Él ya no dejó ningún hombre como para que se guíe la iglesia, o como para que un hombre se gloríe. Hebreos 10, del 16 al 31 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Luis Toro se afama mucho y dice que él puede quitar los pecados. Pero dice, ¿cómo el Señor Jesús puede quitar pecados? Así dice la boca de Luis Toro. Y la palabra aquí dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es que ya no existe el culto. Ya no existe el culto para ofrecer sacrificios para el perdón de pecados, porque ya fue elaborado y fue una vez para siempre, y lo vamos a leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque antes no se podía entrar en el lugar santísimo, solo podía entrar un sacerdote una vez al año, y en el lugar santo sí podían entrar los sacerdotes, porque ministraban la palabra al pueblo. Pero al lugar santísimo, solo un sacerdote, limpio y puro, se tenía que conservar. Y si cometía un error adentro, perecía ahí adentro. Ahora no. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Dónde? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Y no dejando de congregarnos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Dios. ¿Me explico? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así es que si eres católico, no has conocido la verdad, porque estás envuelto, enmarañado de imágenes. Imagen de Dios, imagen del Señor Jesús, imagen de los arcángeles, querubines. Pero el Señor dice, no te harás imagen de las que hay en los cielos, de lo que hay en la tierra. No te harás imágenes y no te arrodillarás delante de ellas. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Pero Él dice, no te harás imagen. Porque si tú dices, esta es la imagen de Dios, ¿con quién lo estás comparando, Dios? ¿Con quién me compararéis? Dice Isaías 25:43. ¿Con quién me compararéis? Si ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No te hagas esclavo de los hombres, que con astucia nos engañan. El único que da vida, el único camino que te lleva a la vida eterna, el único puente entre Dios y los hombres, el único intermediario entre Dios y los hombres, el único guía, la puerta angosta,
se llama Jesús. Él es todo, en todo. No hay quien se le acerque, ni se le parezca. Cuídate de los hombres que enseñan el evangelio adulterado, que enseñan el evangelio con levadura. ¿Qué pasa con la masa para hacer pan cuando le ponen levadura? Se inflama. Para que no quede esa masa dura, rígida, sino que quede esponjosa. Así es la palabra cuando le ponen de más, cuando le quitan. Hay hombres perversos que con astucia engañan. Acérquense a Dios, que Él está a la puerta, al lado tuyo, esperando que tú digas: Padre, ayúdame. Ya no aguanto este mundo. Ya no encuentro el lugar, el camino, la libertad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres libertad? ¿Quieres encontrar el camino? ¿Quieres llegar a la vida eterna? Es Cristo. Dios los bendiga, los guarde, los proteja, y que el Espíritu Santo sea el guía que ustedes elijan, porque es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Todo esto que les dije fue en el nombre del Señor Jesús. Si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana. Amén.